es cada brizna de hierba que tiene un designado arriba quien la golpea y le dice, crece en el trabajo. Nuestros sabios dijeron, no tienes una sola brizna de hierba debajo que no tenga un designado arriba, que la guarda, la golpea y le dice, crece. Se dice, Rabbi Shimon dijo, no tienes una sola brizna de hierba que no tenga una fuerza en el firmamento que la golpee y le diga, crece. Debemos entender lo que estas palabras significan para nosotros en el trabajo. Vemos que en nuestro trabajo a todas las criaturas les gusta descansar. Como está escrito, se sabe que la naturaleza de cada rama es igual a su raíz. Por lo tanto, cada conducta en la raíz es deseada, amada y codiciada por la rama también. Y cualquier cosa que no esté en la raíz, la rama también se retira de ella. La rama no la tolera y lo odia. Por lo tanto, todas las cosas que están incluidas en el Creador y que se nos extienden directamente de Él son agradables para nosotros. Es decir, amamos el descanso porque nuestra raíz es inmóvil. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué hacemos cosas que no nos gustan? ¿Quién nos obliga a esforzarnos? La respuesta es que hay un designado arriba con un bastón en la mano que golpea a los seres creados con tormentos. Y como no pueden tolerar el sufrimiento, les hace dejar el resto e ir a trabajar. De esto se deduce que este trabajo se llama trabajo obligatorio, donde una persona se ve obligada a ir a trabajar debido al sufrimiento de que fue golpeada por el designado. Por lo tanto, actuamos y le dice, crece. De lo contrario, cuando una persona nace, se acostaría en su lugar y no habría ni ejecutaría desarrollo alguno en absoluto, tanto física como emocionalmente. Por lo tanto, este bastón en la mano del designado que golpea a las criaturas provoca el desarrollo de estas. De ello se deduce que la causa de recibir los placeres que vienen del desarrollo de la creación es porque hay un designado arriba que golpea y dice, crece, lo que significa que cada brizna de hierba crecerá. Se deduce que las personas en el mundo son como briznas de hierba y cada brizna debe crecer. En el trabajo debemos interpretar que el designado golpea a los seres creados y cuando los seres creados sufren los tormentos, deben avanzar y no pueden permanecer en descanso, ya que el hombre es por naturaleza lo que se extiende desde su raíz, lo cual está en estado de descanso completo. De ello se deduce que todo el impulso para el trabajo es solo que el sufrimiento lo ha causado. Sin embargo, debemos entender quién es el designado con un bastón en la mano, quien golpea todas las creaciones para que no permanezcan en descanso, sino cada una que se llama cada brizna de hierba que la golpea y le dice crece. Este es el segundo discernimiento que debemos hacer en nuestra raíz. En otras palabras, el Creador, que es nuestra raíz, está lleno de placer. Por lo tanto, esto engendra en nosotros el sufrimiento si no tenemos placer, ya que lo que existe en la raíz, las ramas
también quieren emularlo. Como está dicho, cada conducta en la raíz es deseada, amada y codiciada por la rama. Por lo tanto, el hecho de que las criaturas anhelen el placer y que sea imposible vivir sin él es porque el placer está en la raíz. Esta es la persona designada que golpea y dice, crece. Así es como está escrito. Sin embargo, también es imposible permanecer desprovisto de posesiones y bienes. Por lo tanto, elegimos el tormento del movimiento para adquirir el cumplimiento de las posesiones. Por lo tanto, este es el sufrimiento que recibe una persona del designado, quien lo golpea y dice, crece. Este asunto se aplica tanto a los asuntos corporales como a los espirituales. La diferencia es que en asuntos corporales no hay ocultamiento, lo que significa que en los placeres corporales existe el asunto de el ojo ve y el corazón codicia. Se deduce que lo que ve el ojo causa sufrimiento al hombre, ya que lo que ve, ya sea en los ojos o en la mente, la persona anhela obtenerlo. El anhelo por el asunto mientras uno no lo haya obtenido aflige a la persona. El sufrimiento se mide según el anhelo por el asunto. Es como vemos en la corporalidad, que a veces el amor no correspondido puede hacer que una persona se quite la vida debido a su sufrimiento al ver que no podrá obtener lo amado. Por lo tanto, se dice, prefiero morir antes que vivir, y se suicida. Sin embargo, esto se refiere solo a la corporalidad. En asuntos espirituales, con el propósito de corrección, se colocó un sinsum, restricción y ocultamiento, para que uno no vea el deleite y el placer vestidos en la Torah y las Mizbot. Esto se hizo a propósito para tener espacio para trabajar por el bien del Creador. De lo contrario, sería imposible elegir, por lo que uno tendría la fuerza para trabajar con el fin de otorgar, debido a la razón mencionada anteriormente, ya que cuando el ojo ve, el corazón codicia. La persona se vería obligada a hacerlo, lo que significa observaría la Torah y las Mizbot, porque el placer revelado la obligaría a recibir para calmar sus dolores de codicia, como se hace con las lujurias corporales. Pero ahora, que debe hacer todo con fe por encima de la razón y decir que la Torah y las Mizbot son en forma de por qué son nuestras vidas y como está escrito, ¿quién es más amable que el oro? ¿Que mucho oro fino? ¿Y más dulce también que la miel y el panal? Si todo se revelara el deseo de recibir, anhelaría el placer y sería completamente imposible que alguien no observara las Torah y las Mizbot. Pero dado que para ser recompensados con Devekut, adhesión con el Creador, debemos trabajar en el otorgamiento, entonces hay ocultamiento en la Torah y las Mizbot. Por lo tanto, no podemos decir aquí el ojo ve y el corazón codicia. De esto se deduce que en la espiritualidad, donde primero tenemos que trabajar en la fe, lo que significa creer en la recompensa y el castigo, no se puede decir, no tienes una brizna de hierba debajo que no tenga un designado arriba que la golpee y le diga crece. Por lo tanto, la cuestión de golpearlo y decirle crece es el sufrimiento que siente la persona, que está lejos del Creador y que quiere y anhela adherirse a este, pero no tiene éxito. Debido a esto sufre y estos sufrimientos lo empujan
a hacer todo lo que pueda hacer para tener debekut con el Creador. Por lo tanto, se deduce que, dado a que es imposible que el hombre sufra por algo que anhela, excepto de acuerdo a la importancia del asunto, la pregunta es, dado que el hombre no progresa en absoluto sin sufrir, por la razón anterior de que quiere descansar, ¿de dónde tomaría importancia el hombre para trabajar por el bien del Creador? Lo que significa anhelar, traer satisfacción al Creador. ¿Qué sufriría si ve que no puede darle satisfacción al Creador? Estos sufrimientos lo empujan a hacer todo lo que puede hacer solo para ser recompensado con el verdadero debekut con el Creador. El versículo dice acerca de eso: feliz es el hombre a quien tú castigas, Señor, y a quien tú enseñas de tu ley, la Torah. Debemos entender por qué la persona es feliz cuando el Creador la aflige. Debemos interpretar que significa que el Creador le está impartiendo la importancia de la Torah. Y la persona comienza a sentir que la Torah es como en la Torah y el Creador son uno. Es decir, la Torah son los nombres del Creador. En la medida de la importancia que el Creador le imparte, la persona comienza a sentir sufrimiento por estar alejada de todo asunto espiritual. En otras palabras, la persona comienza a anhelar el ser recompensada con la espiritualidad y cada vez que está lejos comienza a sufrir y el dolor la empuja a hacer todo lo que puede, ya que comienza a sentir que sin espiritualidad no tiene sentido la vida. De esto se deduce que también en la espiritualidad está el designado arriba que lo golpea, lo que significa que lo aflige. Pero con respecto a estas aflicciones, no todos son recompensados con el Creador impartiéndole la importancia que hay en la Torah para que esto lo aflija. Con esto podemos entender el significado de las palabras: feliz es el hombre a quien tú castigas, Señor. Es decir, el Creador le otorga esta importancia para que lo anhele. Este es el sufrimiento mencionado anteriormente, donde el designado arriba golpea y dice, crece. Esto se aplica tanto a la corporalidad como a la espiritualidad. Este es el significado de lo que está escrito en el Zohar. No hay ni una pequeña brizna de hierba en la tierra sobre la cual no haya una fuerza superior en los mundos superiores. Todo lo que hacen en cada uno y todo lo que uno hace es todo prevaleciendo de la fuerza superior que se designa sobre él arriba. Y todas las conductas en ellos derivan del juicio. En el juicio viajan y en el juicio existen. Y no hay nadie que emerja fuera de su propia existencia. Deberíamos interpretar de acuerdo con lo anterior que todo lo lleva a cabo la providencia privada y los inferiores no tienen libre elección para salir de las leyes de la providencia que les impone. Se deduce que cuando se habla del trabajo donde cada persona es un mundo pequeño, no tienes una brizna de hierba que no tenga un designado sobre esta desde arriba. Esto significa que no hay un solo deseo o pensamiento que llegue a una persona que no siga estas reglas desde arriba. Por lo tanto, toda pesadez que hay en el trabajo del Creador son las contradicciones que encontramos. Por un lado,
decimos que todo depende de arriba. En otras palabras, como dijeron nuestros sabios, ese hombre debería decir, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Esto significa que todo depende del hombre, que es el significado de recompensa y castigo. Por otro lado, deberíamos decir, todo viene de arriba, como dice el Zohar, que dice, no hay ni una pequeña brizna de hierba en la tierra sobre la cual no hay una fuerza superior, lo que implica que todo sigue la providencia superior y las inferiores no tienen capacidad de cambio. La respuesta a ambos asuntos que se contradicen entre sí es como se dijo en las palabras de Maimónides, quien dice que no podemos entenderlo, pero debemos creer que esto es así. El orden de avance en el trabajo que dijimos viene a obtener la importancia de la meta, es como dijeron nuestros sabios, viene de la Torah. Esto es así porque incluso cuando ve que está aprendiendo lo lishma, aún así la luz de la Torah lo reforma, lo que significa que a través de la luz la persona recibe la importancia de la Torah. En este momento una persona llega al estado de designado sobre cada brizna de hierba que lo golpea y le dice crece. En otras palabras, la persona comienza a sentir sufrimiento porque ha sido alejado de la Debekut con el Creador. Estas aflicciones le hacen hacer todo lo que sea posible para obtener la adhesión de Debekut con el Creador. De ello se deduce que una persona debe comenzar en lo lishma, aunque ve que no puede trabajar en lishma, en nombre de la Torah. Sin embargo, si aprende lo lishma, porque cree que con esto logrará el estado del lishma, entonces la persona recibe la luz de la Torah y de esto es recompensado con el logro del lishma. Con respecto al sufrimiento, traeré aquí lo que está escrito en el Zohar, porque nuestros sabios dijeron, nunca ha habido tanta alegría antes del Creador como en el día en que se crearon el cielo y la tierra. Sin embargo, una persona no puede participar en su gran alegría a menos que haya hecho un arrepentimiento completo del amor. Antes de esto, no se regocijará en absoluto consigo mismo o con la gente del mundo. Por el contrario, sentirá ante él el mundo lleno de tristeza y dolor, tanto dolores del cuerpo como dolores del alma, las cuales son las transgresiones que éste comete. Todo esto ha llegado a la persona porque el mundo fue creado solo para su otorgamiento, para participar en la Torah y las buenas obras con el fin de otorgar contento al Creador de uno, y no para su propio placer. Pero al principio, un hombre nace como un asno salvaje, lo que significa que su único interés es su propio deleite. Por lo tanto, el Creador ha impreso aflicciones amargas y duras en la recepción para uno mismo, inculcado en el hombre desde el momento de su nacimiento dolores corporales y dolores del alma, de modo que si se dedica a la Torah y a las misbot, incluso por su propio placer, a través de la luz en la Torah sentirá la bajeza y la terrible corrupción en la naturaleza de recibir para sí mismo. En este momento, la persona decidirá retirarse de esta naturaleza de recepción y se dedicará por completo a trabajar solo para el otorgamiento, al otorgar contento a su hacedor. Entonces, el Creador abrirá los ojos de la persona para que vea ante esta un mundo lleno de perfección absoluta. Hay dos maneras en los sufrimientos corporales y espirituales que sufrió antes de llegar al arrepentimiento. Primero, todo lo que hace el Creador lo hace para bien. Él ve que si no fuera por esos terribles dolores que habría sufrido por estar inmerso en la naturaleza de la recepción para sí mismo,
nunca habría sido recompensado con el arrepentimiento. Por lo tanto, la persona bendice por lo malo tanto como bendice por lo bueno, lo que significa que lo malo causa lo bueno. Número 2. Eso también es para bien, es decir, no solo los males que se hicieron causaron bien, sino que los males mismos se han invertido al bien a través de luces muy grandes que el Creador iluminó a través de todos estos males hasta que se invirtieron en el bien. Resulta que todo el progreso del hombre es, específicamente, si sufre en la situación en la que se encuentra, ya que esto le da un impulso para que avance. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Ari, que ningún grado asciende a menos que a través del ascenso de Ma'in Nukvin, agua femenina, man, que Nukvin, mujeres, que significa carencia, agua, significa Binah, que recibió de ella la cualidad de Malhut, donde Malhut se llama una carencia de la palabra hebrea agujero. Por lo tanto, el superior debe dar al inferior lo que necesita. Dado que no hay nueva luz en el mundo, excepto la luz de Ein Sof, por lo tanto, el Creador asciende en grado para recibir abundancia para el inferior. En el trabajo debemos interpretar que superior e inferior significan que el primer estado se llama superior y el segundo estado se llama inferior. Esto significa que si en el estado en el que se encuentra no siente ninguna carencia y está satisfecho, claramente no tiene necesidad de avanzar en el trabajo, ya que no ve ninguna deficiencia que lo empuje a seguir adelante. Por esta razón, si una persona tiene éxito, provoca una carencia en el estado en el que se encuentra. Hay una regla. Todos y cada uno de los estados se denominan superior e inferior. De ello se deduce que, si bien se ha encontrado una carencia en el estado en el que se encuentra, en el segundo estado llamado un estado de carencia, esa carencia ahora se llama el inferior y hace que abandone el estado anterior e intente corregir la carencia que siente ahora. En el trabajo esto se considera como el Ma'in Nukvin del inferior que causa un ascenso en el grado superior. Sigue que solo la carencia, que son llamadas sufrimiento, inducen los ascensos por las cuales siempre se elevan para avanzar. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Rabbi Yeshua ben Levi dijo, todo sufrimiento, cuando se trata de una persona y la distrae de las palabras de la Torah, son aflicciones de amonestación. Pero los sufrimientos que llegan a una persona y no la distraen de las palabras de la Torah son sufrimientos de amor. Como está escrito, aquel que el Señor ama, el Creador lo amonesta. Esto es aparentemente difícil de entender. ¿Debería el Creador afligirlo porque lo ama? Es lógico pensar que, como vemos en la vida, si una persona ama a otra, le da regalos y no quien ama a otra la hace sufrir. Pero, de acuerdo con lo anterior, ya que sin sufrimiento una persona quiere permanecer en el estado de reposo, ya que nuestra raíz está en un estado de reposo completo. Y solo por el designado que golpea y le dice, crece, lo que significa que solo el sufrimiento nos hace cancelar el placer del cansancio
Y así intentamos adquirir nuevas posesiones. Pero si la persona no sufre, permanece en su estado actual. Por ello, una persona que vive en un apartamento de una habitación se casa, pero es flojo, lo que significa que no le gusta más el descanso, que le gusta más el descanso que a otros, por lo que aceptaría vivir en una habitación, aunque cuando era soltero vivía en una habitación. La persona continúa viviendo así incluso después de haberse casado. Pero si tiene algunos hijos, entonces él también siente el hacinamiento en su casa. Y él también comienza a sentir el sufrimiento de vivir en una habitación. Luego de esto, el sufrimiento lo obliga a trabajar horas extras, lo que significa que debe hacer más de lo que está acostumbrado para mudarse a un departamento con varias habitaciones. Esto es lo mismo en el trabajo. Cuando una persona es educada y su padre lo crió para participar en la Torah y las Mitzvot, y tanto como su padre le permitió ver qué es la espiritualidad y qué es por el bien del Creador, esto fue suficiente para que continuara en el trabajo y observara la Torah y las Mitzvot. Pero cuando la persona creció, se casó y se convirtió en un propio hombre con hijos y sabe que debe educarlos y darles la cuestión del miedo al cielo, la persona reflexiona sobre cuánta comprensión y sensación tiene ahora. Más de lo que tenía cuando era un niño de 9 años que había comenzado su educación o cuando tenía su bar mitzvah. Luego, la persona ve que no ha progresado para decir, ahora entiendo la importancia de la Torah y las mitzvot, la cual no sabía cuando era niño. Y si comienza a sentir sufrimiento debido a esto, lo que significa que se ve retrasado, ya que es un adulto, pero su mente es como la de un niño, lo que significa que ahora tiene la misma comprensión que tenía en la Torá y las Mitzvot, y no avanzó como uno debería avanzar. De ello se deduce que se siente como un niño pequeño, y estos sufrimientos lo empujan a que pueda instruirlo para que crezca y se convierta en un hombre y que no permanezca como un niño en el trabajo. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Cuál es el significado de lo que nuestros sabios dijeron sobre el sufrimiento que no distrae a la Torá, lo cual se llama sufrimientos de amor? Significa, como está escrito, a quien ama el Creador amonesta. Es decir, estos sufrimientos le dan a la persona la necesidad de avanzar en la Torá y las Mitzvot, lo que significa, le ayudan a entender la Torá y las Mitzvot, no como cuando era un niño, sino como es adecuado para un adulto. De esto se deduce que el sufrimiento le hizo aprender y participar en la Torá y las Mitzvot, como es adecuado para el estado de hombre, y no para el estado de niño. Como nuestros sabios dijeron, te llaman hombre y las naciones del mundo no se llaman hombre. Hombre significa que se les considera en el nivel hablante, lo que significa que no toma para sí los nutrientes de los animales, sino los alimentos que son adecuados para el hablante. Esto se llama sufrimiento de amor que no distrae de la Torá, sino por el contrario, para el logro de la Torá y las Mitzvot.